elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Programa de Producción Nacional. Continuamos en Noticias Globovisión Economía. En esta parte nos está acompañando Carlos López, coordinador general de la Central Bolivariana de Trabajadores de Venezuela, en este 1 de mayo. Buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo estás? Quería hacerle la consulta de la visión que usted tiene sobre cómo ha avanzado el tema laboral en el país. Se lo hacía anteriormente a la doctora Mariolga Girán. Quisiera consultarle a usted cómo es la visión que ustedes tienen desde la Central Bolivariana de Trabajadores. ¿Qué se ha hecho y ha sido favorable y qué ha faltado, qué no ha estado acorde con lo que es el nivel de los trabajadores y el avance, el progreso de los trabajadores en el país? Sí, claro. Digamos que en este 1 de mayo nuestra Central Bolivariana, digamos, haciendo los análisis y viendo la realidad del país, hemos evaluado que este es prácticamente un punto de inflexión fundamental, un punto de inflexión donde nuestra revolución tiene que dar el paso definitivo para terminar de superar el modelo económico productivo parasitario de la renta petrolera, en donde hemos hablado en repetidas oportunidades de cómo el empresariado venezolano prefirió ante muchos años generar ganancias en bolívares, pero sí, solo sí, tener posibilidad de transnacionalizarlo hacia afuera. Y, bueno, digamos, lo más productivo, porque otros lo que hacían era tomar dólares del antiguo Cadivi o de Sencoes y usarlos para desviarlos al mercado especulativo. Esa clase empresarial, entre comillas, que no es productiva realmente, sino que vivió todo el tiempo de la importación y del petróleo, obviamente fracasó. Y en parte nuestro gran reto ahorita de cómo nuestra economía no estuvo en capacidad estos 2 años de abastecer correctamente a nuestro pueblo es porque esa clase empresarial simplemente bajó la producción o se fueron del país porque no tienen acceso a las ganancias fáciles, al contrario de muchos sectores empresariales de otra parte del mundo donde vamos a decir que son emprendedores que realmente así generan una verdadera productividad, y exportan bienes, generan divisas y generan riqueza para la nación. En Venezuela tenemos, y eso hay que agradecerlo con toda la intensidad, la clase trabajadora está contenta, segura de que la ley orgánica del trabajo que dejó el comandante Chávez es la garantía fundamental de que esa riqueza que producen los empleadores sea distribuida justamente, cosa que choca, cosa que no aceptan, cosa que prefieren muchos empresarios irse hacia otros paraísos explotadores, para no decir fiscales, como por ejemplo países del arco andino, como en la vecina Colombia, donde no hay la protección de los trabajadores, donde no hay prestaciones sociales, y desde luego ellos tienen posibilidades allá, los empresarios que buscan la ganancia fácil, de generar ganancias fáciles. En Venezuela la ganancia tiene que ser repartida por igual en todo el trabajador, y esa es la gran diferencia que tenemos con otros países del mundo. ¿Usted considera que la ganancia debe darse o se está dando en este momento en el país? ¿Hay productividad para que pueda haber prestaciones sociales, para que puedan darse todo este tipo de beneficios a los trabajadores que contempla la Ley Orgánica del Trabajo? ¿Necesita obligatoriamente que exista productividad, que las empresas sean productivas, que las empresas sean prósperas, que exista un Estado de Derecho que garantice la permanencia de esas empresas? En este caso, Venezuela ha sido objeto de críticas, de duras críticas por organismos nacionales e internacionales sobre lo que es la operatividad que pueden tener las empresas en el país. Incluso se le ha señalado al Ejecutivo Nacional de perseguir empresarios, de atacar a la empresa. Y si vemos, tenemos 2 años donde el gobierno asegura que las dificultades económicas son producto de una guerra económica que desarrollan malos empresarios. Todos los empresarios en el país no son malos, lo hemos hablado aquí en otras oportunidades. Muchos generan productividad, sin embargo, están limitados por las condiciones del país, las dificultades para acceder a materia prima. ¿Cómo deja esto entonces a la Ley Orgánica del Trabajo? ¿La Ley Orgánica del Trabajo per se es la mala o es que es muy onerosa o muy difícil de cumplir en niveles de productividad bajos como los que tiene el país? No, yo creo que el mal es la clase empresarial que no es capaz de levantar una producción sana. El parque industrial venezolano está trabajando por debajo del 45%, bueno, estuvo trabajando todo el año 2016 debajo del 45% de su capacidad instalada. Si no se aumenta esa productividad, no les interesa aumentarla, porque repito, ellos quieren acceder al cambio fácil en divisas, entonces ellos están en un círculo vicioso de baja productividad y de no comprometerse con el país y con los trabajadores.
En el mundo, claro, si vemos a Venezuela desde la óptica de las transnacionales, desde luego Venezuela no es un paraíso para las transnacionales. Fíjese un comentario que pasó fácilmente. En la reciente salida de Estados Unidos de los compromisos del PTT, del Tratado Transpacífico, que agrupa como aproximadamente unos 15, 20 países del este de Asia y del oeste de América, cuando sale Estados Unidos, Donald Trump, por otras razones que no son las de los trabajadores, dice que en ese tratado en Estados Unidos iba a generar la caída del empleo y la caída del empleo y la caída del Producto Territorial Bruto. Eso lo dijimos nosotros el año pasado, que los únicos interesados en el Tratado Transpacífico no podían ser ni los trabajadores ni las economías regionales, porque iba a generar 10 años la caída del Producto Interno Bruto de todos esos países, incluyendo Estados Unidos, y la caída del empleo. ¿Y quiénes son los grandes beneficiados? Esas grandes transnacionales que ya no les interesa el trabajo productivo, les interesa es el trabajo, las ganancias especulativas, y estamos hablando de Google, de Facebook, estamos hablando de las grandes distribuidoras de alimentos, estamos hablando, es un grupo de 34 transnacionales que estaban detrás del Tratado Transpacífico. Y todas las economías, incluyendo estos señores, Colombia, Perú, Chile, iban derechito a esa, o quieren seguir a esa suplicio que le iban a poner a sus propias economías. Además que se perdiera la soberanía. Tenían tribunales cuya sede iba a ser Estados Unidos para resolver las economías. Entonces, bueno, lo que está en el mundo es una economía ficticia o una economía real productiva. El 80% del movimiento de capital en el mundo es producto son movimientos financieros no productivos. Apenas el 20% del movimiento de capitales en el mundo es de productividad real, de fábricas que producen. Entonces, si fuéramos por ese camino, obviamente va a llegar un momento que no hay trabajo productivo y va a generar, obviamente, desempleo, va a generar cero abastecimiento de las necesidades de los trabajadores y trabajadoras en todo el mundo. Entonces, y eso no lo decimos nosotros. La OIT ha planteado un gran debate desde hace 2 años. El director general Guy Ryder ha planteado un tema en su gran ponencia que hizo en el año 2015, ante la conferencia de la OIT, donde decía cuál es el futuro del trabajo en el mundo, cuando pone esas cifras espeluznantes. Bueno, y además de eso, el 70% del trabajo es precarizado en el mundo. Apenas hay un 30% de trabajo formal. No lo dice la Central Bolivariana, no lo dice Nicolás, no lo dijo Chávez, lo dice la OIT, que es un organismo internacional. Aprovechando este punto que usted acaba de tratar, muy importante, la precarización del salario y del trabajo. En Venezuela es uno de los países donde el salario ha sido y el trabajo ha sido precarizado. La mayor parte de la economía está en la economía informal, sí. No está bajo la relación de dependencia de un empleador. La mayoría está fuera de lo que es lo que es el trabajo formal. Y quien está en el trabajo formal no abarca salarios, o por lo menos casi el 70% de la población trabajadora no está por encima de los 2 o máximo 3 salarios mínimos en este momento. Cuando vemos este tipo de comportamiento y un mundo, como usted señala, que avanza hacia todo lo que es la materia tecnológica, hacia tecnologizar todo el sistema y el aparato industrial. Ustedes, como defensores de lo que son los trabajadores en la Central Bolivariana, ¿no han hablado de esto con el Ejecutivo Nacional? ¿No han hecho planteamientos para mejorar y hacer mejoras en lo que es la forma de trabajo en el país, para hablar sobre las necesidades de aumentar productividad en las empresas y ayudar a aquellos empresarios que pueden hacerlo y que están en el país y que han apostado por Venezuela a hacerlo? Sí, desde luego, hay que diferenciar lo que es trabajo precarizado y trabajo informal. En Venezuela, como aproximadamente 4 millones de trabajadores informales, pero un trabajo informal puede ser un vendedor en la calle, un monero, como decimos nosotros, puede ser un médico que trabaja por su cuenta, un abogado en libre ejercicio de la profesión, un trabajador que, por ejemplo, los jardineros en las casas, todo lo que trabajan por su cuenta es trabajo informal. Eso no es trabajo precarizado. Es trabajo por cuenta propia, como dicen en algunos países. El trabajo precarizado, lo define la OIT, es el trabajo cuando un patrón subcontrata y genera de esa manera mayores ganancias, eliminando los derechos de los trabajadores. En Venezuela esto está prohibido por la Ley Orgánica del 2012. Está prohibido y, sin embargo, persiste en algunas partes. Sidor, una empresa del Estado, es una de las que todavía tiene trabajadores tercerizados. En Sidor no, en Sidor se acabó totalmente el trabajo precarizado. Podemos traer cifras. Sí, las transnacionales trataron hasta hace poco. Una de las que se acaba de cerrar operaciones en Venezuela, que no sabemos al fin si se va o no. La General Motors
estuvo demandada por sus trabajadores porque tenía plantas completas precarizadas, donde no había obreros directamente al servicio de la planta, sino había una especie de cooperativa que subcontrataba con ellos y obviamente con condiciones paupérrimas de los derechos de los trabajadores. Eso está prohibido en la Ley Orgánica del Trabajo. Nosotros creemos que lo fundamental es levantar la productividad para garantizar un trabajo digno y decente, como plantea la OIT, levantar la productividad, que los empresarios que estén dispuestos realmente a levantar esa productividad, hay un compromiso de la clase trabajadora venezolana, de la Central Bolivariana, siguiendo ese camino que hemos venido dando, no solamente de defender la reivindicación, sino además de garantizar que haya productividad, que hay que hacer, demos un salto. Tenemos ese compromiso de construirlo y obviamente es con el empresariado, digamos, emprendedor que quiera producir por Venezuela, pero desde luego, donde no la haya, la clase trabajadora está dispuesta a asumir, y lo hemos venido haciendo, la conducción de las empresas para garantizar en propiedad social que sean productivas y realmente aporten al país. La expectativa finalmente que tienen respecto al salario y a las mejoras de las condiciones del trabajador venezolano que en este momento se ve afectado por altos niveles de inflación. Claro, hemos venido planteándole al presidente, como efectivamente creo que hay políticas en función de eso, primero que el excesivo aumento del ticket alimentario debe ser solamente una medida de guerra momentánea, no debe ser permanente, y vamos a trabajar en conjunto con la Revolución, con Nicolás Maduro y la Central Bolivariana en la salarización progresiva de todo lo que sean bonos alimenticios o cualquier otro tipo de bono, que en este momento no son salarios, pero fueron medidas, como dije ya, para proteger los ingresos mensuales del trabajador. Básicamente que el tema del ajuste de los bonos de alimentación, que ahora el trabajador gana más en bono que en salario, sí, sea simplemente una medida coyuntural por la situación país y que posteriormente esto vaya siendo salarizado y sea parte del ingreso real del trabajador. Así es. Le agradezco habernos acompañado la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía. Era Carlos López, coordinador general de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores de Venezuela. Nosotros hacemos una pausa y ya volvemos.